Buenos días, los saludo hoy 29 de mayo, mes de las madres. Tú me hiciste en el vientre de mi madre y pensaste en mí desde antes de nacer. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Me diste un nombre nuevo. Éxodo 20:13 dice: no matarás. Soplaste sobre Dios le da vida a la nueva persona, sustenta a la madre y bendice a la familia. daste como tu hijo. Hoy meditaremos en efectos del aborto en la madre. Vamos a orar, vamos a colocar en la presencia del Señor. Padre Santo, bendito Rey de la Gloria, delante de ti estamos, Señor. Eres tú el que tiene planes, propósitos, diseños, y es tu voluntad que los conozcamos, Señor. Envía tu luz, tu verdad y tu salvación para que todo el que escucha, todo el que oye, todo el que tú le abres oído, todo el que toca su corazón y quieres que sepa, Señor, escuche lo que hoy quieres dar, amado Señor. Me dispongo para que fluyas, Espíritu Santo. Eres tú, es tu unción, es tu luz, es tu verdad, es tu palabra, es tu propósito, Señor, que se cumple hoy y que todo lo que estorba es quitado para que fluya, porque tu voluntad es que la tierra sea llena del conocimiento de Jehová. Muchas gracias, papito. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Bueno, hermanos, muy buenos días. Me alegro mucho de que estemos conectados con el Señor, que estemos queriendo agradarle cada día en ese propósito que Él tiene con nosotros. Hemos venido compartiendo acerca de la madre, ¿no? En este mes de mayo, y hemos visto cómo tanto en el mes anterior como en este, el Señor nos ha dicho el no matar. Y queremos hablar acerca del aborto. ¿Qué pasa con el aborto? ¿Qué dice Dios del aborto? ¿Qué sucede con el aborto? ¿Qué sucede con el bebé? ¿Qué sucede con la madre? Y hoy queremos hablar acerca de los efectos del aborto en la madre. Porque se habla mucho del bebé, del fetico, del embrioncito, pero también la madre sufre unos efectos a raíz del aborto. Y hoy queremos conocer qué pasa, qué le pasa a la madre. Hemos visto cómo Dios bendijo a la humanidad y les dijo: fructificad y multiplicaos, sabiendo que es la voluntad de Dios que la humanidad se multiplique y que seamos para gloria y alabanza de Él. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Ya las parejas que se unen a tener hijos le consultan a Dios. Igual sabemos que hay personas que están sujetas a Dios, a su palabra, creen, obedecen, pero también hay otras que no. El mundo generalmente no se sujeta a Dios. Somos nosotros los hijos de Dios que estamos llamados en ese pacto actual, en la sangre preciosa de Cristo Jesús, a conocer su voluntad y a obedecerle. Y aquellos que son piadosos, que aunque todavía no tengan un compromiso con el Señor, pero sí quieren saber y quieren obedecer, así no tengan una obediencia total. Hoy queremos hablar acerca de eso. Ya sabemos que es la voluntad de Dios, que crezcamos, que fructifiquemos, que nos multipliquemos y que nos ha dado la bendición para ello a la humanidad. Entonces, quiero que leamos en Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer el verso 4 y 11 inicialmente. Deuteronomio capítulo 28, verso 4 y 11. Dice el verso 4 así: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Está hablando el Señor cuando hizo el pacto con el pueblo de Israel allí en Sinaí, de las bendiciones que le daba, y dentro de las bendiciones está bendecir el fruto del vientre. Esa es la voluntad de Dios, que cuando uno está en obediencia,
le alcanzan las bendiciones, y una de las bendiciones es que ese fruto del vientre sea bendito. Y mire que no es solamente el fruto de la mujer, sino que también aquí dice, bendito el fruto de tu vientre, refiriéndose al pueblo de Israel en ese momento, el fruto de tu tierra, porque todo da fruto, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Bendecirnos cuando estamos en pacto y estamos en obediencia. Y dice el 11, leamos el verso 11, dice, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Ahí está hablando, Señor, al pueblo de Israel en ese pacto que había hecho con ellos. Entonces, ahí vemos la voluntad de Dios es bendecir el fruto del vientre, porque Dios quiere, ya lo había dicho desde la creación, que fructificad y multiplicaos. Entonces, si queremos saber cuál es la perfecta voluntad de Dios, es que ese fruto se desarrolle y lleve más fruto, porque viene ese fruto de ese vientre, así como en Adán y en Eva tuvieron hijos, que a la vez tuvieron más hijos, y hoy nosotros venimos de ellos en cuanto a la carne. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Cuando estamos en obediencia es una bendición. Entonces todos sabemos, debemos saber, todo ser humano debe saber que la voluntad de Dios es que nos multipliquemos, y es una bendición. Pero también hay una maldición cuando se está en desobediencia. Y quiero que veamos allí en el verso 18, allí mismo en Deuteronomio 28, el verso 18. Dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Entonces, la voluntad perfecta de Dios es que fructifiquemos y nos multipliquemos. Y cuando estamos en obediencia es una bendición para el ser humano. Cuando viene la desobediencia, pues viene una consecuencia a raíz de la desobediencia. Entendamos que esto es para los que están en pacto con el Señor. Y en esta palabra está hablando el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel, del cual el Señor dio su conocimiento, y de ahí viene el segundo pacto, que es el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesús. Ese nuevo pacto es para vida eterna, es para vida abundante. Entonces, nosotros debemos saber, primero, que la voluntad de Dios desde el principio de la creación es fructificar y multiplicarse. No es abortar, no es matar. Es que ese fruto, esa unión entre el hombre y la mujer, y que viene y se engendra un ser, un nuevo ser, tanto en los animalitos como en el ser humano, es que sea de bendición para la misma humanidad. Esa es la perfecta voluntad de Dios desde el principio. Luego en el pacto, en la sangre, en el antiguo pacto, allí que se hizo en el Sinaí con el pueblo de Israel, entonces los que estaban en obediencia iba a ser bendito ese fruto, y los que estaban en desobediencia iba a ser maldito ese fruto. ¿Qué pasa ahora? Buscando en la palabra, el Señor no habla acerca de condenar como tal a alguien que aborta. No da unas reglamentaciones para el aborto, porque eso no estaba en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esa, es fructificarse y multiplicarse, y que toda la creación estuviera en obediencia a Él. A raíz del pecado, pues vienen lo que se llama la desobediencia, el no seguir la voz de Dios, sino la voz humana. Sabemos que la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica, pero la de Dios es pura y es pacífica. Entonces ya depende de cada persona si va a obedecer a Dios o la sabiduría humana, que ya sabemos que es terrenal, animal y diabólica, de donde vienen muchas teorías, de donde vienen muchas filosofías, de donde vienen muchas ideas humanas, sin tener en cuenta a Dios. Entonces vamos poniendo la base para hablar de lo que vamos a hablar. Ya sabiendo el fundamento que es Dios,
que fructifiquemos y nos multipliquemos, en ningún momento ha puesto a que el ser humano aborte. Ya eso es cuando el hombre entra en desobediencia, cuando quiere hacer sus propios planes, sus propias cosas. Entonces aparece lo que es el aborto provocado, porque hay 2 tipos de aborto y vamos a entrar a desarrollar ese tema. Dice así, ¿qué es el aborto? El aborto es la interrupción del embarazo cuando el feto aún no es viable fuera del vientre de la madre. Eso definimos como aborto. Es lo que nos dice el diccionario, es lo que médicamente se tiene entendido que es el aborto. ¿Qué es? Es la interrupción del embarazo cuando el feto aún no es viable fuera del vientre de la madre. O sea, menos de 20 semanas. Menos de 20, 22 semanas. El feto por sí mismo no es viable porque no se han acabado de desarrollar sus órganos para subsistir en el momento que sale del vientre de la madre, a depender ya del aire externo, del alimento, de todos sus órganos para que tengan una funcionalidad y sean vivos. Eso es lo que se llama un aborto. El aborto se divide en espontáneo o provocado. Podemos clasificarlo en espontáneo, o sea que aunque no se haya hecho nada, sino por condiciones del mismo embrioncito o del mismo feto, no se acaba de desarrollar y el organismo lo expulsa. Ese se llama un aborto espontáneo. O porque la mamá tiene unas condiciones que no le da un suficiente cuidado, el vientre de la madre, o sus enfermedades que tenga no hacen viable y lo mismo el organismo lo expulsa. Eso se llama un aborto espontáneo. Pero también tenemos el aborto provocado. Entonces, ¿qué es? Ese aborto provocado puede ser medicado, como lo están haciendo ahora muchas naciones, ¿cierto? Se ha reglamentado el aborto y hay unas técnicas para un aborto provocado. Y también los que se hacen en algunos lugares donde no se tienen los debidos cuidados y donde hay más complicaciones y más efectos en la madre. Entonces, vamos a entrar en el desarrollo de lo que le pasa a la madre cuando viene la interrupción de ese embarazo, de ese embarazo, porque ¿en qué momento se dice que hay un embarazo? Desde el momento que se une el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí ya decimos que hay un embarazo. Sale la prueba positiva, se hacen las ecografías, los diferentes exámenes para saber que la mujer está embarazada. Y a partir de ese momento vienen unos cambios en la madre, en esa mujer que ha quedado embarazada. Entonces, sabemos los efectos al principio, hay muchas que no sienten nada, otras que sienten náuseas, cambios en sus sentimientos, en sus emociones. Y el embarazo va avanzando y según el tiempo del embarazo, asimismo, la mujer va presentando unos síntomas y unos cambios fisiológicos que están dentro de lo que Dios ha puesto en el desarrollo del embarazo de una mujer. Entonces, pueden haber cambios físicos inicialmente, ¿cierto? En un embarazo normal que va prosperando, hay unos cambios. En el momento que se interrumpe el embarazo, ya sea de manera espontánea o de manera provocada, hay unos efectos en la madre, según lo que haya sucedido. Hay unos abortos espontáneos físicamente en que puede que el fetico o el embrión no haya sido expulsado totalmente, entonces vienen sangrados, vienen infecciones y eso se trata médicamente cuando es espontáneo. A veces no necesita nada, hablando de lo físico. En lo emocional podemos decir, más adelante vamos a entender eso, pero vamos a hablar de lo físico tanto en el espontáneo como en el interrumpido. Entonces, en el interrumpido pueden haber efectos en la madre según físicamente, según cómo se haga
el aborto, cómo se lleve a cabo el aborto, porque recordemos que estamos hablando del provocado. El provocado significa que el hombre mete su mano allí. Entonces hay diferentes maneras de interrumpir el embarazo cuando lo hacemos provocado. Entonces, uno es el efecto de la anestesia, cuando la persona lo hace médicamente. Pues hay reacciones como toda cirugía, como todo lo que necesita anestesia. Uno de los efectos que puede tener la mujer es una reacción a la anestesia, cuando se hace con anestesia. Otras cosas que pueden suceder es las lesiones a nivel del útero, a causa de las diferentes acciones que se hagan para producir el aborto. Entonces el útero y los órganos genitales pueden sufrir consecuencias. Pueden haber desgarros, pueden haber lesiones, pueden haber infecciones abdominales y puede haber una infección generalizada en la mujer cuando eso no se atiende a tiempo. Pueden haber hemorragias, estamos hablando en este momento del provocado, ¿no? Personas que aún médicamente, cada mujer reacciona de manera diferente a esa acción que se está haciendo en esa mujer, y algunas pueden tener hemorragias fuertes. Algunas, no muchas, pueden llevar a la mujer a la muerte si no consulta a tiempo. Pueden haber trombos que se forman en la parte pélvica a raíz de la diferente instrumentalización. Eso se llama instrumentalización cuando se mete la mano a hacer cualquier cosa, sea médicamente o sea empíricamente, personas que se han realizado abortos y que le hacen daños a los órganos y que pueden producir trombos. Los trombos son coágulos de sangre que viajan hacia partes vitales como el cerebro o el corazón y pueden producir infartos o pueden producir derrame cerebral, trombosis cerebral, o sea que parte del cerebro no deja de funcionar porque le obstruye la circulación sanguínea. O puede tener trombos en las piernas que también tienen unas consecuencias. Otro de los efectos que puede haber en la madre es la infección. La infección depende de la gravedad de las infecciones según si lo hacen médicamente o si lo hacen de manera empíricamente personas que no están capacitadas para hacer eso. Entonces, hoy en día, en los países donde se ha aprobado el aborto y donde lo hacen médicamente con todas las técnicas y todo, es bajo el riesgo, pero de todas maneras sigue habiendo riesgo. Y en los que lo hacen empíricamente, también usan instrumentos que causan infecciones a la mujer, igual pueden conducir a la muerte. O pueden hacer de tal manera que tengan que sacar después úteros, ovarios, todo eso según la complicación que tenga la mujer. Y otros es el insomnio. Después del aborto la mujer puede quedar un tiempo con insomnio. Las lesiones genitales, vemos más adelante que muchas mujeres les han tenido que sacar el útero y pues ya no pueden tener más hijos aunque quieran. Otras son embarazos después que quedan embarazos de alto riesgo porque tiende la tendencia a que el bebé se venga solo y que no se desarrolle completamente. Entonces esas son las mayoría de las consecuencias o lesiones que puede haber en la madre que se provoca un aborto. Ya vimos que el espontáneo es muy raro que cause infección o que cause algún efecto en la madre, en la parte física. El provocado tiene muchas más secuelas en la madre, más efectos en la madre. Veamos, esas son la mayoría de las físicas. Ahora vamos a ver las emocionales. Sabemos que el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. De eso está constituido el ser humano y dentro de ellos la mujer. Hemos visto las físicas, vamos a ver las emocionales en su algo. Esas acciones o esos efectos pueden ser dependiendo de la cultura de la mujer donde vive, de sus creencias propias, de las creencias de la familia, de la religión que practique, y si
fue presionada o no presionada a hacerlo, y por la a veces falta de apoyo en ese momento, tanto en el espontáneo como en el inducido vienen unos efectos emocionales. Tenemos que ver que no es lo mismo que una niña que queda en embarazo, una jovencita, digamos, que ya para que quede en embarazo ya es una adolescente en adelante, que en una mujer de mediana edad a una joven. Ya depende sus emociones, de su formación personal, de sus creencias y todo lo que hemos visto. Y también qué tan influenciable es por su familia o por el medio que la rodea, la cultura, la presión, las diferentes ideologías. De eso depende que se afecten mucho sus emociones. Lo primero que siente una mujer es miedo. Miedo desde el momento que se va a practicar un aborto, o cuando es espontáneo, la mujer que lo ha perdido se cuestiona mucho. En un aborto espontáneo piensa, ¿será que no hice lo suficiente? ¿Será que no me cuidé? ¿Será que no tomé lo que debía? Y vienen esos cuestionamientos en la mujer que afectan sus emociones. Ese efecto puede ser pasajero o puede ser prolongado. Depende también de la mujer. Vienen miedos, viene depresión, viene una depresión después de que se realiza, tanto en el espontáneo como en el provocado. Estuve revisando varios estudios, tanto de Holanda, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, diferentes estudios que se hicieron a ver psicológicamente cómo se afectaba a la mujer en un por aborto, ¿no? Tanto en el espontáneo como en el inducido. En ambas se produce una depresión. Un alto porcentaje de la mujer sufre una depresión después del aborto. En la espontánea, porque es una pérdida, un ser que se quería tener y lo perdió. En el provocado vienen el análisis de por qué lo hice, estará bien, no estará bien, vienen miedos, vienen temores, temor a ser juzgada, temor a qué le va a pasar más adelante, a que si va a poder tener más hijos o no va a tener más hijos, según sus creencias, porque entendamos que los abortos se practican a nivel mundial, ¿no? Se practican porque hay una presión. Ya vimos que no es que Dios diga aborte. Dios en ningún momento ha dicho eso, a menos que haya una maldición. Las mujeres pierden sus bebés o por enfermedades. Ya sabemos la consecuencia del ser humano a raíz del pecado. Trae muchas consecuencias, dentro de eso mujeres que pierden sus hijos espontáneamente, como las que ya lo provocan también porque son presionadas por el medio donde viven, por la cultura, por el miedo al que dirán, por las diferentes circunstancias que ya sabemos por las cuales una mujer se practica un aborto provocado. Entonces, ese sentido de culpa también viene según esa creencia, porque como vemos en las diferentes religiones, culturas, edades, en edad reproductiva la mujer se practica el aborto. Y el aborto se ha practicado desde hace mucho tiempo. El aborto no es de ahora. ¿Qué es lo que vemos ahorita? De ahorita lo que vemos es que ha aumentado y que se ha aumentado de tal manera que ya ahí es una presión para que la persona se realice un aborto. Antes no existía esa presión, hoy en día sí. Entonces, tanto antes como ahora, la mujer que se va a realizar un aborto empieza a analizar, ¿será que me lo hago, no me lo hago? Depende mucho del apoyo de la familia, depende mucho del apoyo del compañero con el que la dejó en embarazo, de las circunstancias económicas, sociales que esté viviendo en el momento. Asimismo vienen la afección emocional a esa mujer. Y dentro de ellas están los miedos, la depresión, el sentido de culpa, porque hay muchas personas que saben que no deberían sino buscar ayuda. Y también depende de la causa por la cual se va a hacer un aborto, una violación, una enfermedad, diferentes causas, sencillamente no quiero, no tengo edad, estoy estudiando, no quiero más hijos. Hay muchos motivos por los cuales las mujeres se realizan un aborto y asimismo la va a afectar emocionalmente. Pero entre los estudios que revisé, casi el 61% de las mujeres tienen una afección en su alma.
en sus emociones. Otra de las secuelas o de los efectos que es la añoranza, tanto de la que lo perdió espontáneamente como la que se lo provocó mucho tiempo de su vida, y en muchas siempre están diciendo qué habría sido del niño, qué sería ahorita o de la niña, qué sería de esa criaturita, y siempre tienen esa añoranza y esos recuerdos, y esto le afecta emocionalmente, sobre todo para relacionarse con las demás personas, con los niños, como con si tienen una pareja, en esas relaciones afecta mucho esa añoranza. La negación, hay algunas que dicen no, no pasó nada, y sencillamente tanto la que la perdió espontáneamente como la que lo provocó hacen una negación y no hacen un proceso de eso que ha afectado sus vidas. Los cambios de humor afectan a la mujer, y muchas veces han pasado los años dentro de los estudios que revisé, porque pues yo no es que tenga experiencia en eso, he visto muchas mujeres como médica de cosas que le han pasado, y en sus emociones después uno descubre que son cosas que tienen allí guardadas y que no las han llevado delante de Dios, o no la han comentado, o no han dado una solución a eso. Entonces vienen los cambios de humor, ¿no? Son esas personas que de pronto viven amargadas, o viven tristes, o viven deprimidas y no salen de la depresión. Ven el panorama ya diferente antes de que se hubieran provocado o hubieran perdido un bebé, porque cualquiera de las dos puede pasar lo mismo. Y también los efectos en la sexualidad. Muchas mujeres, tanto a raíz de si sufrieron lesiones a nivel de sus órganos reproductivos, o si ya en sus emociones al relacionarse con su pareja pueden presentar diferentes situaciones. Ya no tienen una libertad en su sexualidad con su pareja, sino que se reprimen o se culpan, o el mismo dolor que les puede producir según las lesiones que haya tenido. Entonces, eso es en cuanto a lo físico y a lo emocional. Cada uno tiene los efectos según, como dije, de la cultura, de la religión, del apoyo que haya tenido o no, de la presión que haya sufrido, porque hay personas que de pronto querían tener el bebé, pero la familia les dijo, no, usted no está en edad de tener bebés, o la pareja le dijo, no, usted que va a tener ese bebé. Entonces, así mismo va a influenciar a la persona. Son tanto efectos físicos como efectos emocionales, que no es algo pasajero, sino que es algo que deja una huella en la persona. No es lo mismo que haber tenido una gripa, una infección urinaria. Esto es algo que afecta mucho, tanto física como emocionalmente, a la mujer. Otra de que el ser humano está constituido es en su espíritu. Personas que, aunque no tienen un compromiso con Dios, saben que hay un Dios y han oído de que pues los hijos son para tenerlos, pero como hemos visto, depende de la situación en que quedó en embarazo, depende del apoyo y asimismo sus reacciones emocionales. Espiritualmente también hay unos efectos. Personas que lidian en su espíritu, porque se puede dar lugar a personas que la forma de planificar es estar abortando, o sea, son mujeres que de pronto ven una posibilidad de seguir abortando y no tienen un método seguro de planificación. Y eso le da lugar a que entren espíritus también, a que sus corazones se endurezcan. Y nosotros sabemos que cuando se le abren puertas al diablo, él entra. Y después vemos mujeres traumatizadas, llenas de miedo, de angustias, de depresiones constantes, porque no han llevado esto delante de Dios, porque no lo han tratado. Y eso queda allí. Los espíritus no entran, los espíritus malignos no entran porque sí, ellos se les abre la puerta. La palabra nos enseña que no demos lugar al diablo. Y esa es una forma de dar lugar al diablo. No que yo los esté amenazando, no que sencillamente tener conocimiento de lo que sucede en verdad, lo que sucede en realidad. Los psicólogos cristianos saben de esto. Los que no conocen
lo que sucede espiritualmente en una persona, pues lo niegan sencillamente porque no conocen lo que sucede a ese nivel, pero hay efectos en la mujer. Entonces, sabemos que la voluntad de Dios es que una mujer dentro del pueblo de Dios llegue a su edad de reproducción, tenga a sus hijos con alegría. Hay muchos motivos por los cuales las personas argumentan para realizarse un aborto. Y dentro de lo que yo he analizado, es muy peligroso cuando uno no recurre a Dios, porque no está confiando en Él. Tanto la persona que pierde un bebé espontáneamente como el que se practica un aborto. Entonces, Dios está allí. Cuando uno como ser humano, y se lo digo por experiencia porque yo soy una persona diferente, cuando no conocía a Dios, no tenía una relación con Él, no conocía su palabra, al conocimiento que ahora tengo tanto en la palabra como en mi relación con el Espíritu Santo. Yo tengo testimonios porque hay personas, por ejemplo, que dejan las cosas sin que sea Dios el que intervenga, sin que venga su misericordia, su gracia, su oportuno socorro. Entonces quedan puertas allí que no se han llevado delante de Dios y que el enemigo o la misma persona puede dar lugar a eso. Y aún la misma sociedad que presiona tanto para un aborto, porque se dan diferentes motivos para practicarse un aborto, la misma sociedad no tiene la suficiente capacidad para restaurar a esas mujeres. Espiritualmente no lo puede hacer porque ignoran a Dios. Emocionalmente tienen un límite, porque el ser humano tiene una conciencia y eso es lo que le acusa, es lo que le trae miedos. Entonces, hay unas consecuencias. Tenemos que saber que un aborto no es, me voy a hacer un aborto y ya. Aún la mujer que pierde su bebé y que lo anhelaba, tiene unas consecuencias. El aborto, tanto espontáneo como provocado, trae unos efectos en la mujer y lo trae a nivel físico, emocional y espiritual. Y nosotros como pueblo de Dios debemos saber eso. Por un lado, para guardarnos, para contar siempre con Dios, para consultarle a Él, para clamar su misericordia, su gracia, su oportuno socorro, para saber cuál es la voluntad de Dios, para que cuando lo hayamos hecho, pedirle al Señor su misericordia, su gracia, su perdón, su arrepentimiento, y ser liberados y cerrar esas puertas que se le abrieron al diablo, o a esas puertas que se abrieron emocionalmente y que no dan una vida abundante, porque el Señor Jesús vino a darnos una vida y una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es traer paz a esas emociones, es traer sanidad de pronto a los daños que se hicieron en los cuerpos, que tienen unas secuelas y unas consecuencias, y espiritualmente para cerrarle las puertas al diablo. Me tocó este tema y al principio yo me preguntaba, bueno, Señor, ¿y qué hay? Me puse a averiguar, a estudiar qué hay realmente, las estadísticas, los estudios que hay de lo que sucede realmente respecto al aborto y también espiritualmente. Eso es lo que el Señor me ha mostrado para comunicar y para que sepamos que la palabra no nos habla acerca de que esta abortó y se le pasó esto, lo otro, espiritualmente en el sentido de que el Señor no prohíbe el aborto, porque es que Él dijo, fructificad y multiplicaos. En nuestro desorden de vida traemos muchas cosas a nuestra vida que no ha sido la voluntad de Dios, pero que Dios está allí, para ayudarnos, para perdonarnos, para alumbrarnos, para limpiarnos, para restaurarnos de todas esas cosas. Un caso personal, mi familia, mi mamá, el último hijo, mi papá estaba viajando, llegó el momento del parto de mi madre, pero peligraba la vida. Y el médico le dijo a mi hermano mayor, que fue el que la acompañó en ese momento, le dijo, bueno, hay que decidir si la mamá o el bebé. Y mi hermano le dijo, no, yo no tengo que decidir, que decida Dios, que se salven los dos. Y los dos se salvaron. No era un aborto, era un embarazo ya culminado, pero con un riesgo para la madre. En los abortos sucede lo mismo. Conozco muchas mujeres
que se han practicado abortos y que no tienen unas vidas plenas. Porque el aborto, hay que entender que en las presiones que hay hoy en día se hace muy fácil, ¿no? A raíz de que la mujer siempre ha buscado soluciones, sea apoyada por el gobierno o no, siempre ha buscado soluciones, y antes habían muchas infecciones y mujeres que quedaron sin sus órganos reproductivos y que quedaron marcadas, y que por no haber un apoyo de la familia, por tantos cuestionamientos, por uno no tener claro la voluntad de Dios y la ayuda de Dios y la misericordia de Dios y la provisión de Dios, hoy sufren vidas miserables. Unas han sido restauradas, otras no. Y eso afecta no solamente a la mujer, porque a la larga esa mujer forma una pareja, y afecta a sus hijos, porque así mismo no los va a ver lo mismo que si no lo hubiera hecho. Hay unos efectos, tenemos que ser conscientes de que están esos efectos. Entonces, hoy el Señor me permite dar este tema, y a la vez, como siempre, el Señor nos envía a dar las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación es que en Cristo Jesús hay redención, que nos podemos arrepentir de nuestros pecados, de nuestras malas acciones, que podemos pedir misericordia, gracia, que podemos pedir sanidad, que podemos pedir ser libres de esos espíritus a los cuales les abrimos puertas cuando se hicieron estas cosas sin contar con Dios, porque es que el problema es allí. El mayor problema es no contar con el Señor, no conocer sus caminos, sus diseños y sus propósitos, y dejarnos de llenar de miedos y de las diferentes culturas donde vivimos, donde no se tiene en cuenta a Dios. Y hoy en día, con la ideología del ser humano y con tanta filosofía, sí que es cierto, porque la misma humanidad crea cosas que después no va a poder sobrellevar. Solo Dios puede ayudar, solo Dios puede guardar de tener, aún de una violación, solo Dios puede guardar de perder un bebé, solo Dios puede guardar de que a la mujer que se hizo esas cosas poder venir a Él y ser restaurada, y no solo a esa mujer, sino a esa familia y a esa pareja que tiene en el momento. Mujeres que perdieron sus vientres y que ahorita no pueden tener hijos, y que tienen una pareja y que de pronto han sido rechazadas por eso mismo, o añoran tener un nuevo hijo y no lo pueden tener. Hay muchas cosas. Cada mujer que está escuchando, cada familia que ha pasado por esto, cada pareja que ha pasado por esto, tanto el hombre que no apoyó a una mujer en un momento determinado y más bien la llevó a abortar. Ese hombre también tiene no solo la mujer, no solo la madre, sino también ese hombre, aunque sea inconsciente, pero delante de Dios tiene una responsabilidad. Esa familia que de pronto presionó a su hija por el miedo, por la vergüenza, y no la apoyó o no la aconsejó, está Dios allí, porque el Señor Jesús no ha dejado de ser el Salvador. Dios no ha dejado de ser bueno. Dios no ha dejado de extender su misericordia, pero debemos recurrir a Él. Como les digo, a las jovencitas que están ya iniciando su vida sexual, que de pronto en desobediencia a Dios, o las que están escuchando y todavía no tienen un compromiso con Dios y no les interesa, deben saber que hay una secuela y unos efectos. El jovencito también, que igualmente, porque no es solo la mujer, es también el hombre. Hoy vimos pues los efectos en la madre, pero eso lleva a otras cosas que a la larga toda la sociedad lo está viviendo. Muchas mujeres están practicando abortos y otras están teniendo muchos hijos. Veamos la realidad de las cosas. En los países desarrollados, entre comillas, económicamente pudientes, están las personas o están planificando y ya no quieren tener hijos, o los que han quedado en embarazo y los han abortado, los han rechazado. Y ahorita están siendo llenados de personas que sí quieren tener hijos, y su propia población está llegando anciana, y los jóvenes que ya no quieren tener hijos están llegando a disminuir la población, y entonces están recibiendo y están invitando personas que sí quieren tener hijos. Eso en cuanto a Europa, Estados Unidos y las demás naciones, entre comillas, pudientes. Colombia, ¿qué está pasando con Colombia? Jovencitos. Colombia igual
ha practicado esto, se ha aprobado o no se ha aprobado, por las razones que ya hemos visto. Y ahorita vemos cómo muchas personas del exterior están llegando y ellas no tienen ese problema. Tienen un bebé grande, más o menos pequeño, otro empezando a caminar y la mujer ya está en embarazo. Entonces, mire que nosotros a veces no vemos las cosas en su totalidad. No la analizamos como Dios la analiza y todo tiene una consecuencia y unos efectos. Mire que no solamente es en la madre, sino al tener el efecto en la madre y en el hombre y en la familia y en la pareja, también va a tener unos efectos en la sociedad. Nosotros somos muy lentos para analizar las cosas, pero todo tiene una consecuencia. Entonces, quiero que oremos. Espero que el Señor haya hablado. Espero que las cosas queden claras. Si hay algo, preguntárselo al Señor. Esto es personal. Dios está allí. No ha dejado de ser. Él no rechaza al que le busca. Tanto a los que se han consagrado al Señor como a los que no. A los jovencitos que están empezando a vivir su vida sexual. El que me está escuchando, al que le llegue esta prédica, este tema, sea que tenga o no compromiso con Dios, debe saber que existe Dios y que tiene unos reglamentos y que su voluntad es que nos guardemos para la vida sexual en el tiempo de Él. Que si no nos hemos guardado y hay un embarazo, el primer paso no es abortarlo porque tiene unas consecuencias. Tú, jovencita, tú, jovencito, que a la larga también vas a llevar la consecuencia. Tú, hombre maduro, que también igual practicas esto o lo apoyas, tu mujer igual, tú que eres madre, tú que eres abuela, tú que eres tía, tú que eres hermana, tú que eres hermano, padre, porque esto afecta. O sea, hoy hablamos del efecto en la mujer, pero sabemos que eso no afecta a una sola persona, sino a todo su alrededor, a todo su ambiente y a toda la sociedad de ese momento. No es solo la madre. Entonces, para que lo sepan, para que sepan que Dios está allí, que Dios quiere que lo conozcan, que Dios quiere que conozcan sus planes, sus proyectos, sus diseños, que se puedan acoger a Él, que vengan a Él en arrepentimiento, que vengan a Él para que sus pecados sean perdonados, para que tengan una vida nueva, una vida abundante. Y aquellos que estamos en pacto con Dios, que somos nuevas criaturas, que hemos errado de pronto en tomar decisiones por diferentes circunstancias, Dios está allí. Y yo quiero que oremos. Vamos a orar. Pongámonos de acuerdo. Padre Santo, maravilloso Rey Dios Todopoderoso. Señor amado, gracias porque tú has creado todo y tú lo has creado para sustentarlo. A tus criaturas las has creado para que fructifiquen y multipliquen, amado Señor. Pero nos hemos llenado de tantos argumentos humanos, satánicos, Padre, porque hemos dejado de conocer tu voluntad, Señor, de confiar en ti, de esperar en ti, de obedecerte, amado Señor. Y vienen muchas consecuencias a tal punto que en este momento, Señor, la humanidad viene a querer abortar, Señor, sea porque de manera espontánea ha perdido, también traigo a esa persona delante de ti. Aquellas mujeres, aquellos hogares, familias que perdieron a sus bebés y que todavía no han recibido sanidad, que no han recibido un consuelo, Padre, que no han recibido, Señor, una ayuda tuya, un beneficio tuyo, una gracia tuya, Señor. Tú que los conoces, tú que sabes a aquellos que están escuchando y que quieren recibir de ti, amado Señor, para que te glorifiques, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, para que obres allí, amado Señor, trayendo salvación, Señor, trayendo sanidad, trayendo perdón, Señor, trayendo liberación de las cosas que hayan entrado allí, Padre. Aquellos que tenemos pacto contigo, Señor, aquellos que hemos ignorado tu palabra, aquellos que estamos lejos, Señor, aquellos, Señor, que no somos conscientes de querer saber cuál es tu voluntad en cada situación que se vive en la tierra y dentro de ellos el aborto, amado Señor. Aquellos, Padre, que se han practicado un aborto, aquella mujer, aquel hombre, Señor, que la indujo, Señor de la gloria, aquella madre, aquel familiar que no apoyó, que no aconsejó, diferentes circunstancias, Padre, tú eres el que sabe cada situación, pero hoy nos das la oportunidad de tratar el tema y de orar a ti, Señor. Traigo ante todas esas madres, Señor, que han tenido esas secuelas físicas, que han tenido esos efectos emocionales y espirituales, Padre,
para aquellas que están escuchando, Señor, se acojan a ti, oren a ti, reciban de ti, Padre, ese perdón, Señor. Que vengan al arrepentimiento, que sepan que no necesitan luchar solas con esa situación, Señor, sino que pueden traer toda carga a ti, Señor amado. Pueden descargar porque tú eres el que tiene cuidado, Señor. Porque tú eres el que sabe que somos polvo, que somos débiles, Señor, y que en un determinado momento pudimos tener acciones que desagradaron a ti y que ahora tienen unos efectos, Señor. Pero tú eres el Dios que perdona nuestros pecados y sana nuestras dolencias, Señor. Por eso coloco cada mujer delante de ti, Padre Santo, para que seas obrando, Señor. Hoy yo declaro, Señor, perdón a aquellos que piden perdón, sanidad y liberación a aquellas que han tenido una enfermedad y una secuela a raíz de esto, y una liberación, Señor, y que se les cierre la puerta al diablo en esto, Señor, en toda inculpación, Señor, en toda depresión, en toda locura, Señor, en toda añoranza, Señor, en toda falta de sueño, Señor amado, en toda ira, en toda y humor fuerte, Señor, que afecta su vida y afecta a los que les rodean, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Papito, porque tú sigues siendo el Dios que se acuerda de tus criaturas, Señor. Que sigues siendo el Dios que quiere que te sigan conociendo, Señor. Que sigues siendo el Dios que nos da la oportunidad de arrepentirnos y de seguir una vida, Señor, en paz contigo, en paz con nosotros, en paz con nuestro prójimo, Señor. Muchas gracias. Delante de ti coloco la mujer. Delante de ti coloco las familias, Señor. Delante de ti coloco la sociedad, Padre, que está pasando por esta situación tan fuerte, amado Señor. Solo tú puedes librar, Señor, de toda ideología, de todo pensamiento satánico, Señor, de toda cosa que se hace fuera de tu voluntad, bendito Rey, para que tú que eres el Señor, obres, amado Señor. Obres, Papito Dios, en todas estas situaciones, porque tú eres el Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús declaro toda fuerza del mal que quiera influenciar a llevar al aborto, Señor. Todo pensamiento, toda ideología la llevo cautiva y sujeta a la obediencia a Cristo Jesús, Señor amado. Y toda cosa que el diablo esté tramando para hurtar, matar y destruir en tu pueblo, en tus hijas, en tus hijos, en las familias y en la sociedad, yo lo declaro atado y vencido en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.